presencia es todo para mí. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Y el verso número 5. Hechos capítulo 12, verso 5. ¿Ya están conmigo? Amén. Dice la palabra de la siguiente manera. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Lo leemos todos a una sola voz? Dice así. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cierren sus ojos un momento y pídale a Dios que le muestre algo en esta noche. Amén. Algo especial, algo de bendición para su vida. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús y te ruego, Espíritu Santo de la gloria, que por favor, Señor amado, precioso, tú nos hables en esta noche y nos enseñes a la luz de tu palabra lo que hoy debemos aprender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles. Hace 8 días hablamos de la oración de fe, ¿recuerdan? Estuvimos hablando de la oración de fe y dijimos que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, ¿qué? Le serán perdonados. Y vimos algunas facetas de la oración de fe. Y esa es una manera de orar, amén. Pero como estamos en un estudio acerca de la oración y estamos preparándonos para una guerra espiritual y estamos preparándonos para conquistar en oración muchas cosas, ¿cuántos se están preparando para eso? Y necesitamos realmente orar mucho por todas las cosas que están a nuestro alrededor. Hoy quiero hablarles de un tipo de oración que me parece a mí que es muy importante, y es la oración congregacional. Dígalo conmigo, ¿la oración qué? Congregacional. Dígalo, ¿la oración qué? Congregacional. A ver, yo recuerdo hace un tiempo atrás, cuando estaba recién convertido, era un joven, y yo recuerdo la dinámica de la iglesia, que todos los cristianos llegaban a la iglesia y se postraban y duraban un tiempo allá de rodillas con el Señor, clamaban a Dios y después se levantaban a un tiempo de adoración y al recibir palabras la gente se iba bendecida. Pero hoy mucha gente llega a la iglesia a hablar, a contarse sus cosas y a charlar un poco, y son pocos los que se arrodillan a orar. La iglesia ha perdido una faceta de la oración que es muy importante, y es la oración congregacional. Porque tenemos una oración que es la oración personal, ¿cierto? Nuestro devocional personal, que entramos en nuestro aposento, cerramos la puerta y cerrada la puerta oramos a nuestro Padre que está en lo secreto, y nuestro Padre que está en lo secreto nos recompensará en público. Pero hay un tipo de oración que es la oración congregacional. Y es interesante que nosotros miremos esto, porque quiero llevarles a esta faceta que es muy necesaria en la iglesia para ver respuestas. Porque como congregación libramos batallas y a veces no percibimos la gran importancia de unirnos a orar. Eso es algo que debemos nosotros entender. ¿Por qué? Porque
hay situaciones particulares que demandan no de la oración de una sola persona, sino de la oración de una congregación. Amén. ¿De la oración de qué? De una congregación. Una de las cosas que más garantizó el éxito de la iglesia primitiva fue precisamente hacer uso de la herramienta de la oración. Miren, los hombres que nosotros conocemos como los apóstoles y que admiramos, en algún momento les daba pereza orar. Y yo quiero preguntar aquí, a ver, de manera así, flash o como diría, a quemarropa, ¿a cuánto les da pereza orar? Gloria a Dios que a ninguno le da pereza orar. ¿Cierto? Pero saben, mis amados, estos 12, cuando llegó un momento en el Getsemaní en el que ellos deberían estar deberían estar orando, ellos durmieron. ¿Y saben qué les dijo Jesús? Les dijo: no habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y ellos iban a aprender a orar. Créanme, ellos iban a aprender a orar. La misma persecución y el sentirse casi solos los iba a poner de rodillas. Y antes del día del Pentecostés, los vemos encerrados a 120. ¿A cuántos? 120. ¿Eso es una congregación o no es una congregación? Es una congregación. Y los 120 que están haciendo, están orando. Mire, quiero decirle algo. Hay cosas que usted puede orar solo en su familia. Créanme, hay cosas que usted puede orar solo en su familia. Y usted puede hacerlo, sí, usted hace su devocional. Pero hay cosas donde se necesita a toda la familia orando. Amén. Toda la familia orando. Y cuando toda la familia se une, se rompen cosas y comienza Dios a orar. Oración congregacional. ¿Me entiende? ¿Hay una pequeña congregación en nuestra casa? Sí, hay una pequeña congregación en nuestra casa. Y tenemos que orar. ¿Amén? Entonces, mis amados, esos 120 comenzaron a buscar a Dios. Y como vimos el domingo, estaban unánimes, juntos. Y de ahí en adelante, los vemos experimentando cosas gloriosas, situaciones que motivan a la oración. Por ejemplo, la persecución los motivó a orar. ¿Qué dicen ustedes? Los cogen, inmediatamente los cogen porque hacen el milagro donde se ve la sanidad del cojo y los llevan allá al concilio y les dicen: ustedes no pueden volver a hablar en nombre de Jesús. Y dice que les intimidaron y les prohibieron hablar. ¿Y saben qué hicieron ellos? Fueron, se reunieron con la iglesia y dijeron: soberano Dios. Eso está en Hechos capítulo 4. Porque se han unido Poncio Pilato, los judíos, los gentiles en contra de tu santo Hijo Jesucristo. Y entonces comienzan a hablar y dicen: Señor, danos la valentía para predicar tu palabra. Concede a tus siervos ese denuedo, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, maravillas, prodigios. Y dice que el lugar, cuando ellos terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué característica tiene la oración congregacional? Es una oración en unidad. Amén. ¿Es una oración en qué? En unidad. ¿Por qué? Porque debemos entender que la oración congregacional tiene un solo objetivo, un mismo propósito. ¿Qué estaban haciendo ellos? Clamando para que Dios les diera poder para seguir predicando la palabra, que Dios siguiera haciendo maravillas y señales. Y entonces el Señor se manifestó. Pero ¿qué es la oración congregacional hoy? Cuando abrimos los servicios y entonces por allí uno se arrodilla a orar, por allá otro se arrodilla a orar, por allá otro se arrodilla a orar, cada uno se arrodilla a orar
Y de pronto el de aquí está diciendo, ay Señor, que me salga esa plática esta semana. Y el otro está diciendo, Señor, por favor, ya me está dejando el tren, tráelo, Señor, te lo pido. Y el otro está diciendo, Señor, dame la plata para pagar la casa. Y el otro, Señor, permite que el negocio prospere. Y yo pregunto, ¿hay una unidad en esa oración? No. Todo el mundo está orando por sus propias cosas, amén. Pero ¿sabe qué sucede? La gente se está yendo al infierno sin conocer a Cristo. ¿Sabe qué sucede? Que en Colombia están sucediendo cosas tenaces. Y nosotros aquí cruzados de brazos y estamos dejando que el diablo se nos encarame, ¿cierto? Y entonces nosotros nos entretenemos mirando novelas y mirando realities y mirando cosas, pero no oramos y tenemos que levantar nuestra voz como congregación en oración al cielo. ¿Sí creen o no creen? ¿Sí lo creen o no lo creen? Entonces, mis amados, la necesidad, un problema, la enfermedad, ataques de Satanás y obviamente un toque sobrenatural de Dios son cosas que nos motivan a orar. Pronto empezarían a suceder cosas que motivarían a los discípulos a orar de manera congregacional. Fueron amenazados y ellos se metieron de rodillas a orar. Pedían a Dios valentía para predicar. Pero en esta ocasión, escúcheme lo que pasó en esta ocasión. Si usted mira el verso número 1 y 2, vamos a leer de manera clara para que usted pueda entender un poco. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Qué hizo Herodes? Cogió a varios líderes, ¿cierto? Entonces cogió a Rocío de la alabanza, cogió a Marcela, cogió al hermano Giovanni, cogió al hermano Orlando para maltratarlos. ¿A quién representa el rey Herodes? A Satanás, ¿cierto? Y entonces los cogió para maltratarles. Y dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, uno de los hijos del trueno. Cae ahí, lo mataron a espada. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Saben qué quería hacer con Pedro? Matarlo. Imagínense eso. Jacobo muerto y a Pedro lo iban a matar. Y fuera de eso, custodiado en la cárcel por 4 grupos de soldados. ¿Qué podía hacer la iglesia? ¿Qué debería hacer la iglesia? Mi pregunta es, si la iglesia oró por Jacob, no se ve que la iglesia hubiera orado por Jacob. ¿Sabe cuándo la iglesia se puso a orar? Cuando se dieron cuenta que iban a matar a Pedro. Porque con Jacob no alcanzó a reaccionar. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con el diablo? Que el diablo nos da por la cabeza y no nos deja reaccionar, ¿cierto? Nos coge desprevenidos. Nos coge siempre desconectados. Y entonces nosotros comenzamos a ver que un hermano comenzó a sufrir, otro hermano comenzó a sufrir, otro hermano comenzó a sufrir. De malas es su problema. Yo tengo mis propios problemas. Pero la iglesia no ha entendido que se tiene que levantar en unidad a orar. A orar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tenemos que levantarnos a orar como congregación, porque eso nos va a dar una victoria sobre muchas cosas. Es algo que nosotros debemos entender, mis amados. Escúchenme.
¿Cómo tendría que ser esa oración? Tendría que ser una oración que detuviera la mano asesina de Herodes, porque ya había matado a Jacobo y ahora iba a matar a Pedro. Entonces la oración tendría que ser una oración poderosa. ¿Y cuándo la oración toma poder? Cuando se unen muchos justos, cuya oración eficaz puede mucho. Amén. Y cuando nos unimos varios justos, empieza Dios a hacer grandes cosas. Usted sabía que las grandes victorias que obtuvo el pueblo de Israel las obtuvo cuando dice la Biblia, se reunió Israel como un solo hombre. Si usted aplicara esto en su casa y se uniera usted con su esposo, con sus hijos, como un solo hombre, a orar por lo que tiene que orar, Satanás no acabaría con nuestras vidas, no haría tanto daño como nos ha hecho daño. Pero cada uno quiere orar en su cuarto, cada uno quiere orar allá en la esquina que tiene. Algunos se meten en el barril del chavo, otros se meten por allá en el closet de oración, otros se van al tercer piso y cada uno ora. Pero la oración congregacional, la oración en unidad, la oración de donde hay, la Biblia dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿cierto? Ahí estoy yo en medio de ellos. Y si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Entonces es una oración en común acuerdo. No es decir, bueno, todo está diferente, nos vamos a poner de acuerdo y cada uno en su cuarto va a orar. No, tenemos que levantar la oración en un solo lugar, ¿me entiende? Y empezamos a orar, empezamos a clamar. Y eso fue lo que hizo la iglesia. Miren lo que dice el verso número 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Noten que la iglesia no comenzó, Señor, sí, bendice la iglesia, Señor, bendice, que permite que tengamos esto, que tengamos esto otro, que podamos comprar el sonido, que podamos, sino todos estaban orando. ¿Por quién? ¿Por quién estaban orando? ¿Por quién? Había una unidad de oración. Amén. ¿Por quién estaban orando? ¿Por quién estaban orando? Ay, Señor Jesús. Saben, mis amados, la oración congregacional es una oración que no debe cesar solo hasta que se vea el resultado y aún después de este. En otras palabras es, ore hasta que vea el resultado y después del resultado. Alguien dijo, la bendición que se alcanza con oración se retiene con oración. Amén. Porque es que muchas veces nosotros oramos hasta que tenemos y después viene el diablo y nos roba lo que tenemos y nos lo quita porque no oramos más, ¿cierto? Entonces, ore para que usted vea el resultado, pero ore después del resultado para mantener ese resultado y que el diablo no se le meta para destruir su vida. Si estoy siendo claro en lo que le estoy diciendo. Oración congregacional. Amén. Muy bien. Entonces debe ser una oración que no para. Es decir, es permanente, no tiene descanso, es perseverante. Sencillamente ellos querían conservar a Pedro con vida. Lo querían libre y por ello oraron. Me pregunto, ¿cuántos quieren ver a Colombia diferente? Amén. Amén. ¿Sí? ¿Quieren ver a Colombia diferente? Hoy me llamó tanto la atención un video que me llegó y por ahí lo compartí en el Facebook. Que estaba un predicador y el predicador dice que es confrontado en un parqueadero. Porque él está en pleno parqueadero y hay una hora de particular y él se encuentra con un musulmán. Y en pleno parqueadero, el musulmán pone una cosita
y se tira y comienza a orar. Donde lo coja, ahí ora. Y él dice, a la iglesia le da pena. Hay muchos que ni siquiera oran por el almuerzo o hacen el ejercicio de tirar la billetera. Señor, bendice este almuerzo. Tira la billetera para que nadie los vea orando, porque les da pena que los vean orar. Y qué importante que usted ore. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, mi amado, si así son nuestras oraciones cuando nos piden que oremos por algo o algo, o cuando necesitamos algo, que no dejamos de orar hasta ver el resultado, y aún después de pues seguramente que vamos a ver cosas gloriosas, ¿no creen ustedes? Vamos a ver cosas gloriosas. Oremos por algo diferente, algo que nos una a todos. ¿Cierto? Algo que nos una a todos. Señor, ¿por qué no usted empezar a orar? Señor, que este servicio sea un servicio especial y que tú bendigas a mis hermanos. Que tú bendigas cada familia de la iglesia. Algo que realmente involucre a todos y que no sea esa oración egoísta que todo el tiempo estamos haciendo porque llegamos aquí, Señor, por favor, la plática que necesito, Señor, por favor, esto, aquello, estamos en medio de la oración y Señor, por favor, la plática, no se te olvide la plática, Señor, y todo el tiempo estamos pendientes de lo nuestro y la oración se volvió algo egocéntrico en vez de ser algo teocéntrico. ¿Y cuándo estás orando por lo que Dios quiere que oremos? ¿Cuándo estás orando por la salvación de los que no han sido salvos? ¿Cuándo estás orando por los no alcanzados? ¿Cuándo estás orando por la salvación de Colombia? ¿Cuándo estás orando por ello? Estos son los momentos de oración congregacional. Cuando llegas aquí, Señor, bendice el grupo de alabanza, que ellos sean tocados, ministrados y que puedan llevar a tu presencia esos cánticos, Señor. Bendice al pastor para que pueda predicar un mensaje que me edifique, que nos bendiga a todos, que podamos crecer todos. Cuando oramos en común acuerdo, ¿cierto? Cuando usted ora de esa manera, créame que va a haber una bendición. ¿Qué es la oración congregacional? Es una oración que se convierte en un contrapeso. Diga conmigo, ¿en un qué? Contrapeso a las circunstancias o a las situaciones adversas. Mire, me llamó tanto la atención cómo hace el Señor contraste aquí. Y dice de la siguiente manera: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sí notan lo que está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo? Que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Entonces está mencionando dos acciones, dos cosas. La primera, lo que hace el enemigo. ¿Y qué fue lo que hizo el enemigo? Que Pedro estaba ¿qué? Custodiado en la cárcel. La obra del enemigo no deja de hacerse todo el tiempo, y más que quiere destruir la iglesia. Entonces usted debe saber que el enemigo le va a querer hacer daño, le va a querer dañar la fiesta todo el tiempo, ¿cierto? Entonces hay una obra del enemigo. Pero cuando hay una iglesia que se levanta a orar, y es una iglesia que le hace contrapeso, mire lo que dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia se paró donde tiene que pararse y comenzó a hacer lo que tiene que hacer. La iglesia debe unirse a orar por algunas cosas que afectan a una congregación. Amén. Gloria a Dios. Créame, la iglesia debe orar por eso. La iglesia,
A la iglesia le afectó la muerte de Jacob, solo que no tuvieron poder para reaccionar. Pero cuando supieron que a Pedro lo iban a matar, ellos reaccionaron y se movieron. Y se movieron a orar. Es decir, que la oración puede mover muchas cosas contrarias a una congregación. Hace unos años atrás, montaron cerca de este sector un lugar llamado el Moulin Rouge. Y el Moulin Rouge era un bar gay. Estaba ubicado en todo el 40. Nosotros teníamos la iglesia cerca al 40. Es decir, a unas, 7 cuadras de aquí, más o menos. Y todas las noches se estremecían las ventanas de las casas, porque eran unos bacanales de fiestas y unos desórdenes los tenaces. Y nosotros estábamos cansados de eso. ¿Y saben qué hicimos como congregación? Empezamos a orar. Determinamos, nos reunimos y empezamos a orar. Señor, no queremos ver más esto. Era un desorden tenaz. Estaba volviendo el sector, pero una cosa horrible. A ese lugar llegaba gente famosa de la televisión que tiene sus problemas de identidad sexual. Allá llegaban. Y llevaban niños, jovencitos, y se estaba dañando el sector. Y nosotros nos movimos a orar. ¿Sabe cuánto duramos orando? Un mes. Un mes todos los días oramos. ¿Sabe qué pasó al mes? El Moulin Rouge cerró sus puertas y nunca más se volvió a levantar un negocio como esos en ese lugar. Es como si se hubiera secado ese lugar. El día que les tocaba cerrar, porque ya les tocó cerrar, se movió la autoridad del pueblo y algo, o sea, la oración de la iglesia comenzó a mover y vinieron y les sellaron el negocio y nunca más se volvió a levantar un negocio de esos en ese lugar. ¿Por qué? Porque la oración que hizo la iglesia generó movimientos, cosas. ¿Saben por qué un país es transformado? Cuando la iglesia se une a orar. Cuando comenzamos a clamar. Y si usted quiere ver a este país bendecido, clamo por este país. Y oremos juntos por eso. Amén. Porque la oración congregacional es muy importante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí es así o no es así? Entonces, mis amados, la oración puede mover muchas cosas contrarias y puede cambiar las circunstancias. Pero ¿saben qué más es la oración congregacional? Es una oración por los ministros. ¿Qué dice el verso 5? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea que la oración era específica, ¿cierto? ¿La oración era qué? Específica. Mis amados, era por Pedro. Y es importante que las congregaciones oren por sus pastores, por sus ministros. Miren, créanme que yo no le estoy diciendo para que usted ore por mí y a mí me vaya bien, me gane la lotería. No, yo le estoy diciendo, ore por mí, por mi familia. Rodee nuestra familia en oración, porque si usted lo hace, usted va a ser bendecido. La iglesia va a ser bendecida. ¿Sabe qué dice el Señor en su palabra? Dice, heriré al pastor y las ovejas serán ¿qué? Dispersadas. ¿Qué pasa cuando en una iglesia Satanás hiere al pastor? Dígame, ¿qué pasa? Hermano Orlando, ¿qué pasa cuando en una iglesia Satanás hiere al pastor? ¿La iglesia qué sucede? Se divide. Se divide, ¿cierto? ¿Saben que en medio de todo es responsabilidad de la iglesia también cuando su pastor cae en pecado? ¿Por qué? Porque la iglesia no ora por su pastor. Por lo general la iglesia, ¿qué es lo que hace? Juzgar y criticar al pastor, ¿cierto?
Mire, si la iglesia invirtiera el tiempo que invierte criticando al pastor, en orar por el pastor, yo estoy seguro que la iglesia sería diferente. Pero a veces la iglesia invierte mucho tiempo criticando al pastor. Critica cómo se viste, critica la barriga del pastor. Si el pastor adelgaza, entonces critica las arrugas. Ahora parece un Sharpay porque le queda todo el cuero ahí. ¿No es cierto? Critica que el pastor llegó en carro nuevo, que el pastor llegó en carro viejo. Critica a la esposa del pastor, a los hijos del pastor. Todo el mundo critica al pastor. Pero si la iglesia dijera, en vez de criticar al pastor, oramos por él y lo bendecimos y le pedimos, Señor, dale palabra, bendícelo, Señor, ayúdalo, Señor del cielo. Y yo llego aquí a decir, hermanos, mire que el Señor me bendijo de esta manera, mire que el Señor me bendijo de esta manera, mire que el Señor hizo esto, mire que el Señor hizo esto otro, mire cómo Dios abrió la puerta para eso. ¿Usted no se alegra? Amén. Y sabe, mi amado, que hay algo más importante con relación a esto. Es para que la palabra corra y sea glorificada. Amén. Porque Dios quiere que el pastor lo haga, que se dedique al estudio de la palabra y a la oración. Pero a veces el pastor le toca ir a atender los problemas de este, los problemas de este, los problemas de este, los problemas de este, y no tiene tiempo para el estudio de la palabra ni para la oración. Y entonces la iglesia dice, pastor, si últimamente está predicando más horrible, ¿qué será lo que le pasa al pastor? ¿Será que está en pecado? No, el pastor no tiene tiempo para meterse con Dios y buscar a Dios, porque todo el tiempo lo tiene copado atendiendo chicharrones. Entonces no va a tener tiempo para buscar a Dios. Y yo les pregunto, ¿qué hace efectiva la obra de un pastor? ¿Que atienda todos los chicharrones de la iglesia? ¿O que se meta en la presencia de Dios? ¿Qué es mejor? Alguien que me lo diga, por favor. Estar en la presencia de Dios. Conectado. Que esté conectado. Porque cuando está conectado, ¿sabe qué va a suceder? Va a suceder que vienen mensajes del cielo para usted. Amén. Amén. Entonces el pastor no está diciendo que les predico estas semanas y de pronto el pastor dice, no me ocurre nada. Invitemos a predicar a otro. O hay fusila internet y saca un mensaje de internet y lo predica. Pero cuando la iglesia entiende la importancia de orar por su ministro, por el que Dios ha puesto ahí, y tenemos una responsabilidad, ¿sabe qué dijo el Señor Jesús? Dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cierto? ¿Cuántos quieren que el Señor venga ya? ¿Usted quiere que el Señor venga ya? Necesitamos ministros entre las tribus más cansadas, necesitamos ministros entre los musulmanes, necesitamos ministros entre la República China, necesitamos ministros en todos los países comunistas, necesitamos ministros en Rusia. Necesitamos gente que vaya y sirva al Señor. ¿Cuántos de aquí quieren ir? Amén. ¿Sí? ¿Queremos ir? Amén. Amén. ¿Cuántos sabemos? ¿Cuántos de esos amenes hay aquí para suplir toda esa necesidad de ministros que tenemos? ¿Serán suficientes los amenes de esta noche? No, ¿cierto? Algunos de ustedes tienen familias que no pueden dejar. Algunos de ustedes tienen compromisos económicos que no les dejan avanzar, ¿cierto? Pero si la iglesia comienza a orar, empieza a decir, Señor, levanta ministros. Levanta ministro, Señor, por favor, necesitamos un ministro en Guatavita, un ministro en Huasca, necesitamos un ministro en Tegua, necesitamos un ministro en Tabio, necesitamos un ministro en Cota, necesitamos, Señor, decir un ministro en Cogua, necesitamos, Señor, y la iglesia empieza a orar, alguien comienza a ser inquietado, alguien comienza a levantarse, alguien comienza a ser bendecido y el Señor mueve, amén. El Señor mueve. ¿Usted cree que el Señor mueve? Amén. Claro, Dios comienza a despertar la oración de una iglesia, levantar ministros, y eso es lo que Dios esperaba de la iglesia, que la iglesia oraba por sus ministros, y cuando la iglesia ora por sus ministros, los despide y los envía en la bendición del Señor, y entonces viene algo glorioso porque se levantan siervos de Dios.
Y eso hace que la iglesia sea bendecida. Pablo dijo, oren por mí, a fin de que yo pueda con denuedo predicar el mensaje del Evangelio. Oremos. Necesitamos orar para que Dios se mueva en otros lugares y usted sea un instrumento de su vida. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Dios mío, se fue. Pero rápidamente voy a mirar algunas cosas. ¿Sabe cuáles son los efectos de la oración congregacional? Miren, vea lo que dice el verso número 7. Dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Sabe qué hace la oración congregacional? La oración congregacional mueve el cielo. Dígalo conmigo, la oración congregacional, ¿qué hace? Mueve el cielo. ¿Queremos que se mueva el cielo? Amén. Sí queremos que se mueva el cielo. Amén. Gloria a Dios. Miren, mis amados, estábamos viviendo, y los hermanos del presbiterio no me dejan mentir, que el año pasado estamos viviendo momentos muy difíciles en la economía. Y un momento en que con el presbiterio nos reunimos, les dije, estamos así, estamos pasando por esto y por esto, estamos teniendo momentos muy difíciles, muy apretados en la economía, necesitamos que Dios haga algo. Y entonces convocamos a todo el liderazgo. Y cuando convocamos a todo el liderazgo les hablamos y les contamos, ¿cierto? Les contamos todo lo que estaba sucediendo. ¿Y cuál fue lo primero que comenzamos a hacer? A orar. De ahí para acá comenzó a suceder algo. Cada familia, primero se escogían unas personas para lo de las ofrendas y los diezmos, y empezó la idea con la familia, ¿cierto? Y entonces empezamos con familias, y ustedes ven a familias aquí. Esto es intencional. ¿Sabe qué es? Es decirle a usted que usted sienta la necesidad por su iglesia, amén, y que usted pueda orar. A mí fue de tanta bendición ver que María José y Paula me dijeron en estos días, dijeron, pastor, nosotros queremos hacer lo de la ofrenda. Y yo le dije, hijas, hablen con Marcelita que está escogiendo a los de la ofrenda, y reúnanse con ella y díganle que ustedes quieren hacerlo, ella es la que los está escogiendo, y entonces hablen con ellos. Y ya cuadraron, ¿cierto? Ya está cuadrado, está como digo el concejal de Caricata al lado, ¿cierto? Y entonces, qué bueno, porque cuando todos ustedes comienzan a participar y comienzan a darse cuenta de las necesidades de la iglesia, comienzan a ver lo que sucede en la iglesia, y miren, Dios comenzó a disparar la economía de la iglesia otra vez, y comenzó a levantarla, a bendecir, amén. Miren, yo les digo algo aquí en infidencia. Pagábamos 800,000 pesos de arriendo por este lugar, y a veces no teníamos con qué pagar. Hoy pagamos 3 millones de pesos de cuota por este lugar. Y saben, mis amados, de forma gloriosa, el Señor ha bendecido mes tras mes tras mes. Amén. Pero ahora comenzó a sentir en mi corazón muy fuerte decirle, Señor, sí, estamos pagando, pero Señor, necesitamos construirlo. Y entonces necesitamos recursos para construirlo. Amén. Porque necesitamos ampliarlo, que sea mejor, que se vea. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Orar. Sí. Pero debemos levantarnos a orar. ¿Saben cuál ha sido una oración? Mi oración ha sido, Señor, bendice a los hermanos de la iglesia. Sorpréndenos, bendícenos, dales provisión, y que los empresarios y los hermanos trabajadores de la iglesia reciban su bendición. Y yo sé que si ellos reciben su bendición y son fieles, el Señor les da. Amén. Y así ha venido pasando. Amén. Así ha venido pasando. En diciembre me dijo, pastor, mira esto. Yo ya sabía. ¿Por qué?
Pues yo venía orando por eso. Amén. Yo venía orando por eso. Yo ya venía de tiempo atrás diciendo, Señor, empieza a bendecirlos, empieza a darle. Y yo te pido como señal que uno dé tanto. Y mire, llegó esa bendición. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque empezamos a orar y tenemos que seguir orando. Amén. Porque nos faltan como 210 cuotas. Un poquito más. Pero saben, estoy orando por algo. ¿Cuántos se van a unir a orar conmigo? Amén. Yo le estoy pidiendo a Dios que nos permita pagar esto así. Amén. Y empezar a construirlo ya. Amén. Que el dinero que entre sea para construirlo. Y que Dios nos permita pagarlo. Amén. Por eso celebro mucho las oraciones que se hacen en este lugar. Invito a todos los ministerios a orar. Miren, mis amados, nosotros como iglesia adoptamos a la República Popular China. Quiero que sepan que esta iglesia, la presencia de Dios, adopta a la República China para orar por ella. Y quiero sembrarle en su corazón que ore por la República China. Amén. Y que oremos por una joven que es de nuestra congregación, no aquí, pero sí es de nuestra congregación, que va para la China. Ore por Stephanie Rodríguez, que va para la China. Vamos a adoptar como iglesia a esta nación y vamos a pedir a Dios por la China. O sea, oremos por la China y por la China. Por las dos chinas. Pero yo quiero que adoptemos eso y que usted se acuerde en sus oraciones y empecemos todos a orar por la China. Porque la China necesita conocer al Señor. En la China es delicado el asunto. Ser cristiano no es fácil. Y nuestra misionera se va a ir a meter en la boca del lobo. La pueden matar. Y saben, gloria a Dios por la gente que hace esto. Porque hay gente que ama, se apasiona por lugares donde no todo el mundo va. Oremos por ellos, bendigámoslos. Oremos por la salvación. Oremos por Venezuela. ¿Saben? Venezuela necesita de nuestra oración. Estamos a esto de ver una bendición, yo creo. Yo creo que estamos a esto de ver una bendición. Y si nosotros empezamos a orar, el cielo nos va a oír. Amén. El cielo nos va a oír. Unámonos a orar. Y le pido las oraciones, hermano Orlando, el sábado, y las oraciones de los empresarios. Oremos por lo que a Dios le interesa. Y yo estoy seguro que Dios se va a mover en lo que nos interesa a nosotros. Amén. Porque esto es importante, mis amados. Créanme, esto es importante. A mí me impacta mucho la historia de Eric Liddell. Si usted no ha escuchado la historia de Eric Liddell, lo invito a seguir cosechando medallas de oro por ir a servir en China. Y renunció a su familia porque la dejó a un lado por irse a amar a los chinos y a servir a los chinos en tiempo de la guerra con Japón. Y este hombre, hay una película que usted de pronto ha visto, se llama Carros de Fuego, ganó Oscar, y es la historia de Eric Liddell, un atleta británico. Mírenla, Carros de Fuego, es una buena película. No sé si, pues yo no la he visto toda, pero saben, esa película cuenta la historia de Eric Liddell, un misionero que fue a la China. Oremos, mis amados. Oremos de manera congregacional. Creo que el mensaje de hoy es ese. Unámonos como congregación a orar. Por eso celebro mucho el tema de las peticiones. Por eso no estoy de acuerdo en que no se puedan leer. Porque si no se pueden leer, pues uno ora de manera genérica. Sí. ¿Cierto? Entonces uno tiene que orar, todos orando, ¿no? Vamos a orar, ¿sí?
¿Queremos ver bendición o no queremos ver bendición? Amén. ¿Cierto? Y si nos unimos a orar por estas peticiones, créanme que Dios sabe mi petición y se la pasa años orando por lo mismo y no llega a nada. Hasta que alguien dice, ¿qué es lo que usted necesita? Yo quiero esto. Bueno, listo, vamos a orar. Y Dios trae la respuesta. Amén. ¿Por qué? Porque en cierta manera también Dios quiere que nos movamos a orar de manera específica por cosas. Amén. Amén. El Señor le dijo al ciego, ¿qué quieres que te haga? Él le dijo que recobre la vista. Eso es específico. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Sí. Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor dijo, quiero ser limpio. Específico. Quiero ser limpio. La oración tiene matices especiales que a veces nosotros no hemos descubierto. Y por eso nos perdemos de tantas bendiciones en la oración. Y vuelvo y les digo, y con esto cierro, no es tirar palabras al viento. A ver si de todas esas palabras que tiramos al viento, una de esas agarra a Dios y no la contesta. Es lo que dice la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. La congregación se une a orar y sabe que Dios está ahí en medio de ellos y que Dios va a responder. ¿Cuántos creen que Dios va a responder? Amén. Amén. Entonces, que Dios nos ayude.